hablar de primera mano con la gente, con los compañeros, en una campaña de plebiscito que decía ayer una encuesta, tiene un alto nivel de desinformación, o por lo menos supera el 30%, más allá de que se ha tratado de difundir desde el comando de campaña, dar información, y vemos incluso que se ha colado el plebiscito hasta quizás por encima de lo que es el propio escenario de la elección nacional, ¿no? Hoy algunos teníamos incluso alguna duda hace algunos meses de qué incidencia, hasta dónde podía penetrar el plebiscito en un escenario electoral, y bueno, creo que hoy podemos decir que hay más plebiscito que campaña electoral. Creo que para los promotores del plebiscito en ese sentido es bueno, dadas las características de la campaña, más allá de que, bueno, de que evidentemente hay un montón de detractores a esta iniciativa. Nosotros creemos que es importante que se esté hablando de eso. Por eso a veces resulta un poco contradictorio que las encuestas reflejen una falta de información, pero que por otro lado yo creo que se habla más del plebiscito que de la propia elección. Incluso algún candidato de la coalición salió a decir que era más importante el resultado del plebiscito que el propio resultado de la elección. Eso da cuenta también un poco de lo que se está jugando en esta papeleta que pudimos promover desde los movimientos sociales. Y algunas de las cosas que se nos plantea es por qué, por ejemplo, colocar en la Constitución estas tres iniciativas, ¿no? La equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional, la vuelta a los 60 años como edad mínima para jubilarse y la eliminación de las AFAP. Y bueno, evidentemente que cuando el sistema político no da las respuestas que las sociedades requieren, y bueno, el sistema democrático republicano, en particular el uruguayo, tiene herramientas como el plebiscito que permiten una iniciativa popular de estas características, que bueno, reformando la Constitución, habiendo juntado nada menos que las 430.000 firmas, permiten hoy tener posibilidades bien ciertas de reformar la Constitución en aras de que, bueno, que el sistema político algunas de estas cuestiones no las ha podido resolver de la manera que por lo menos nosotros entendemos. También decir que la Constitución no es que va a quedar tallada en piedra, más allá de que no es algo para estar modificando todos los días. Si hacemos memoria, nuestra Constitución ha sido reformada unas cuantas veces. Ponemos un ejemplo también a todos los lugares donde vamos, decimos, bueno, se critica que se va a colocar esta iniciativa en la Constitución, y ahora, hace un par de meses, por una mayoría ajustada, el Poder Legislativo votó una propuesta, aprobó una propuesta de reforma constitucional, que son los allanamientos nocturnos. Es decir, si el día de mañana el sistema político entiende, se aprueba esta propuesta, el sistema político entiende que hay algo que hay que ajustar, y bueno, si hay niveles de consenso, podrán también colocar una propuesta plebiscitaria. Por lo cual, para nosotros es absolutamente legítimo el ubicar en la Constitución estos tres aspectos fundamentales. Y hay un cuarto que creo que injustamente a veces no mencionamos, que es la papeleta consagra a la seguridad social como un derecho humano fundamental. Yo creo que más allá de que alguien puede decir, bueno, tiene un valor simbólico, yo creo que no es poca cosa que quede instalado eso en el artículo 67. Entrando ya en lo que son los contenidos, un poco el primero que tiene que ver con la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional, es uno de los temas que se ha cuestionado. Se nos plantea, bueno, ¿y cómo se va a costear esa equiparación? Nosotros decimos que eso se costea, es accesible hacer la reforma, se costea con lo que se deja de volcar a las AFAP. Si la papeleta se aprueba, hay prácticamente 1.500 millones de dólares que se deja de transferir de parte del BPS a las AFAP. 1.500 millones de dólares por año, que son de los aportes de todos nosotros a la seguridad social. El año pasado fueron 1.468 millones de dólares que el BPS le transfirió de nuestros aportes a las AFAP. Con ese dinero tenemos disponibilidad de 460 millones de dólares, que es lo que sale
en la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional. Por otro lado, se puede atender el déficit del BPS, que está más o menos en los 500 millones de dólares, un déficit que en todo caso sería cuestionable, incluso hasta dónde es déficit y hasta dónde el BPS es razonable que tenga ese presupuesto, porque atiende una cantidad de cosas, atiende enfermedades raras, atiende los seguros de paro. Bueno, vimos lo que fue el BPS durante la pandemia, ¿no? Lo que bancó a la sociedad uruguaya y lo importante que es tener un sistema de contención social como el BPS, y que el Uruguay por suerte lo tiene. Pero en fin, también quienes plantean la privatización del sistema de seguridad social plantean como una de las razones a veces que el BPS tiene un déficit, que es un agujero negro. Bueno, con esos 1.500 millones de dólares, decíamos 460 para la equiparación de las jubilaciones y las pensiones, unos 500 millones de dólares para atender ese déficit de BPS, y nos estarían quedando un espacio fiscal de prácticamente otros 500 millones de dólares, con lo que nosotros no lo planteamos desde luego en la papeleta, pero lo estamos planteando porque nos parece oportuno, se puede atender de inmediato. Ya al otro día de aprobada la papeleta, el 28 de octubre, nos queda un espacio fiscal de prácticamente 500 millones de dólares para atender ya la pobreza infantil, que también por momentos se ha pretendido colocar como antagónica, ¿no?, a esta propuesta. Es decir, bueno, ¿atendemos a los viejos o atendemos a los niños? Nosotros creemos que Uruguay de ningún modo puede colocar eso como una contradicción, para nada lo es, y bueno, creo que esta propuesta entonces permitiría financiar la equiparación de las jubilaciones y las pensiones más bajas, y además poder atender la pobreza infantil. Tenemos algunas diferencias con quienes cuestionan esta papeleta en cuanto a los números. Acá estamos hablando de que las jubilaciones y las pensiones que van a aumentar el salario mínimo, estamos hablando que es por persona, pero bueno, evidentemente que los números son distintos. Se cuestiona que, por ejemplo, en el caso de las pensiones, quienes tengan una cuota aparte de una pensión van a subir todas esas cuotas aparte. Eso no es así, hoy no funciona así el sistema. Quienes cobran una cuota aparte de pensión, evidentemente, si estuviésemos hablando de 3 hijos que cobran una cuota aparte de una pensión, en el caso de que uno de ellos cumpliera, por ejemplo, la mayoría de edad, esa parte de la pensión pasa a los otros 2 hermanos, es decir, se comporta como una única unidad pensionaria. Así funciona hoy el sistema y así está planteado que funciona. Decimos esto que puede resultar quizás un poco más confuso, porque ahí está la diferencia de número. A nosotros el número que nos da es 460 millones de dólares y, bueno, hay un informe actuarial por ahí de BPS que habla de 1.038 millones de dólares. Es decir, ellos, decimos nosotros, inflaron ese número. ¿Cómo? Y bueno, con lo que decíamos. Por un lado, calculando que va a subir cada cuota aparte de las pensiones, y por otro lado también simulan un escenario en el cual, si se aprueba esta papeleta, automáticamente todo el mundo va a pasar a jubilarse a los 60 años a rajatabla, cosa que no pasaba hasta que se aprobó la 20.130, la reforma jubilatoria. La gente tenía la posibilidad de jubilarse a los 60 años, sin embargo, se jubilaba como promedio a los 63. Eso es lo que ha hecho que el número que da el informe actuarial de BPS es prácticamente el doble de lo que nos da a nosotros. Yendo al tema de los 60 años que estábamos hablando ahora, que tiene que quedar claro porque es algo que nos han preguntado, evidentemente que no va a ser obligatorio, parece algo muy obvio, pero no va a ser obligatorio que la gente se jubile a los 60, desde luego que quien quiera, quien pueda seguir trabajando lo va a poder hacer. Como decíamos, hasta hace un año se podía jubilar la gente a los 60 años y el promedio estaba por encima, pero bueno, está la posibilidad de que quien pierda el trabajo a los 57, 58 años, quien tenga alguna dificultad física por la tarea que ha desarrollado durante toda su vida, o quien directamente entienda que a los 60 años cumplió su ciclo laboral, que ha trabajado lo suficiente, que quiere disfrutar de la vida, como dice un poco el jingle de la campaña, perfectamente
lo puede hacer, y para nosotros son argumentos más que suficientes para colocar en la Constitución esa posibilidad de jubilarse a los 60 años. Y bueno, es un poco loco, perdón que te corte, sí, claro. porque los principales detractores de esta campaña que nosotros llevamos, que forman parte del gobierno, ¿no? Y que siempre hablan de esa filosofía de la libertad responsable, nos decían en la pandemia, y la libertad, y lo más importante es la libertad, y confunden un poco, yo creo que no sin intención, en esto de hacerle creer a la gente que es obligación, ¿no? Que sería como lo opuesto a la libertad, y que bueno, y que vos lo estás aclarando muy bien, no es obligación jubilarse a los 60 años, pero sí con esta reforma sería obligación a partir de los 65, ¿no? Y sí con esta reforma es obligación sí o sí entrar en una FAP. Entonces es muy loco que hablan de la libertad, pero ellos con esta reforma te obligan de alguna manera, te ponen una edad obligatoria, sí o sí, no como antes de esta reforma, sí o sí, ganes lo que ganes, entras en una FAP, y encima después usan ese argumento de la falsa obligatoriedad de jubilarte a partir de los 60 años, que eso no puede ser por desconocimiento, o sea, ahí hay como una intención de confundir en este tema que parece muy escabroso, pero que yo me quedo, y te devuelvo la palabra, solo con esta idea que tengo desde chica, desde que tengo conocimiento de lo que es la seguridad social, siempre se habló del sistema solidario, ¿no? De la solidaridad, de vuelta, en oposición a cuando se nos metieron las AFAP, que es el ahorro individual, ¿no? aquella filosofía de hacer la tuya, del fidodido, entonces es mucho más ideológico de lo que uno pueda suponer. Por eso nosotros, ya casi que por naturaleza, nos oponemos a este tipo de cosas que nos imponen, y por supuesto que acompañamos esto que nació del pueblo, ¿no? Eso, perdón, No, por perfecto. acotar eso. Simplemente, si me permitís, Juan, también quería hacer una acotación que creo que va, entiendo el camino que decía la compañera. Que otra de las mentiras, digo, que se le dice a la gente, el gancho que se utiliza, que esto es un ahorro individual, o sea que cada uno va a tener su dinero, con su esfuerzo, con su trabajo. Y es una gran mentira, porque si yo hago en cualquier banco un ahorro individual, cuando quiero voy y lo saco, y a mí la FAP no me devuelve el dinero. O sea que eso es una de las grandes mentiras que se utilizan por parte del sistema político. Y creo que eso debe también quedarse en claro en la población. Y también lo referente a la compañera, este plebiscito nació realmente del seno del movimiento popular. Como dice la canción de Citarrosa, crece desde el pie, creció desde el pie, porque realmente salió de las organizaciones sociales, digo, prácticamente sin ningún apoyo de los grandes partidos, con toda la prensa grande en contra, sembrando el terror. Por algo los políticos, eso nos tendríamos que preguntar también, por qué los políticos están tratando de sembrar el terror, si uno los escucha hablar en la televisión, en la radio, con todo esto. Eso nos tendría que dar a pensar, y es una de las cosas, creo, también muy importante. Y por eso la importancia que tiene esto del trabajo de las organizaciones sociales en las barriadas, en el puerta a puerta, porque no tenemos posibilidad de llegar a los grandes medios de comunicación, las puertas están cerradas, y los políticos, digo, en su mayoría sembrando el terror en la población, que no van a cobrar la jubilación, digo, un montón de cosas que no tienen ningún sentido.